pero pensé. Bienvenidos a Globovisión, estamos Con Todo y Pensini, como siempre les deseamos muy buenas tardes, que se tomen su vasito de agua, su café, que eso sí, no tengan estrés. Vengo llegando de Barquisimeto, de visitar a la Divina Pastora, una marcha bellísima, una procesión bellísima, y bueno, como siempre muy movida, todo tipo de venezolanos me vinieron de todas partes del país, desde fuera, así que bueno, gracias a Dios que todavía tenemos la devoción y la fe que conserva el venezolano a pesar de todos nuestros problemas. Vamos entonces a comenzar el programa de hoy. Ya tenemos nuestro primer invitado aquí, John Magdaleno, politólogo, @John Magdaleno para el que quiera comunicarse con él. A lo mejor nos puede entrar una cadenita por ahí, John, así que bueno, estamos pendientes. ¿Cómo estás? Feliz año, no te había visto. Bien, amigo, feliz año, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, De muy nuevo, bien. ¿cómo están las cosas? Pero has Gracias estado todo por el la tiempo, pues invitación. tuviste el otro día el programa repetido también con Vladimir, muy interesante, Sí, por gracias, cierto, como vale, siempre. gracias. Y bueno, siguen los temas pendientes que dejamos el año pasado. ¿Por qué no Así comenzamos por uno de los que está más caliente y que hay más incertidumbre? Todavía sigue siendo el diálogo. Hay una, todavía, esta vez fue a Santo Domingo otra vez la comisión esa técnica de apoyo. Nos hemos enterado de algunas cosas por algunos Twitter y por algunos cancilleres. Hay cierto cansancio de lado y lado. El presidente de la República hoy dijo que si no había acuerdo, que ya no había más acuerdo. Y por el otro lado, los cancilleres también de México han expresado que dicen que no ven mucha voluntad de que se llegue a algún acuerdo. Sin embargo, la última noticia que hemos visto y como transmitió la FP y todo, tienen todavía confianza y yo ojalá que se pueda dar algún tipo de arreglo. En un diálogo siempre es mejor un mal arreglo que un pleito o que quién sabe qué pueda pasar en el país. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Bueno, muy bien, como lo he dicho desde hace meses, en primer lugar, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a todos en el estudio acá. Como lo he dicho desde hace meses, Pedro, las transiciones hacia la democracia desde regímenes no democráticos, sean autoritarismos o sean totalitarismos, las transiciones, repito, se producen básicamente por dos vías. O por la vía del colapso del régimen autoritario o totalitario, cualquiera que él sea, o por la vía de las negociaciones. Por cierto que en estos días, conforme al debate que estimula Ricardo Hausmann con su artículo, se pone en perspectiva la probabilidad de que se produzca una intervención militar extranjera, quiero decir, en perspectiva de un punto de vista teórico, es decir, y la verdad es que las transiciones que se han promovido por esa vía, por la vía de intervenciones militares extranjeras, son mínimas, mínimas. Es decir, los casos en los que eso ha tenido lugar son excepcionales. Déjame hacer una acotación Ajá, para darle contexto que sí. lo que escribió Ricardo Hausmann es que hace una comparación con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Dice que él piensa que no hay una salida democrática y que la salida es con esta, y que hay distintos voceros y distintos analistas que vienen hablando de ese tema. A mí también me parece, bueno, si fuera, no puede hacer nada, es una intervención militar como le pasó a Noriega, pero es una cuestión, como dices tú, Sí, teórica. pero la probabilidad de que eso ocurra en primer lugar es mínima, pero la propia experiencia internacional así lo sugiere. ¿Cuántos casos más como el de la Panamá de Noriega ha habido en el curso de los últimos 40 años? Es decir, eso tiene que dar alguna idea, de cuál es la probabilidad real de que eso ocurra. Así que insisto, las transiciones de regímenes no democráticos a democráticos se producen esencialmente por dos vías. O se produce el colapso, la quiebra del régimen autoritario, que no es otra cosa, conforme a la literatura, que una intervención militar interna, es decir, esencialmente una fractura de la Fuerza Armada o de la coalición dominante, más genéricamente hablando, o por la vía de las negociaciones. Entonces, aquí viene la consideración acerca de las rondas de negociaciones que se producen entre gobierno y oposición en la actualidad. ¿La oposición debe hacerlo? En mi opinión, sí. Tiene que asistir a las conversaciones. ¿Tiene que intentarlo una y otra vez? Sí, tiene que intentarlo una y otra vez. ¿Cuál es la probabilidad, John, que tú le asignas a que haya un acuerdo en este momento entre gobierno y oposición? Si usted me pide una opinión personal, le digo que la probabilidad es baja. Es baja, porque eso significaría para el gobierno aceptar condiciones de la competencia electoral que los desalojarían del poder. Y uno puede entender que solo en una situación límite en la que ellos se vean tremendamente amenazados, incluso desde la perspectiva
no solo de sobrevivencia política futura, sino desde la perspectiva de qué van a hacer luego en el país, uno puede entender que solo en un caso límite ellos podrían conceder eso. Pero por lo pronto parece que la lectura del oficialismo conduce a que no darían condiciones óptimas para que esa competencia electoral se traduzca en una derrota que los desaloje en el poder. Así que mi opinión personal es incluso que la probabilidad de que se llegue a un acuerdo es baja. Y sin embargo, la oposición tiene que intentarlo. Y tiene que intentarlo por 3 razones. Primero, porque tiene que comunicar que luchó hasta el final por una salida democrática. Tiene que comunicarlo hasta el final. Es decir, incluso para legitimar la opción de un cambio político, que en este caso se traduce en un cambio de régimen político, tiene que intentarlo hasta el final. Le guste o no le guste, sea agradable o desagradable sentarse con factores de la coalición dominante. Segundo, porque incluso si las negociaciones fracasaran, el respaldo internacional se va a conseguir más si la oposición lo intentó que si no lo intentó por la vía de las negociaciones. Así que incluso aquellos que están esperando una actuación más decisiva por parte de actores internacionales, tendrían que pensar en que las negociaciones tienen que ser un escenario en el cual la oposición deba jugar. Pero en tercer lugar, las negociaciones, y así se registra en la experiencia internacional, las negociaciones no tienen éxito de la noche a la mañana. Es decir, las negociaciones sirven para poner sobre la mesa unas condiciones en las cuales factores de la coalición dominante podrían acceder a salir del poder. Y es solo cuando ellas llegan a una situación límite, es decir, cuando estos factores llegan a una situación límite, que pueden meditar en serio acerca de las garantías de protección que suele exigirse a la oposición, cuando en efecto ya se ve, cuando se percibe que no es posible sostenerse aún más en el poder, vamos, por lo menos a un bajo costo. Entonces, por estas 3 razones, en mi opinión, al margen de la probabilidad que uno le asigne, la probabilidad de éxito que uno le asigna a las negociaciones, la oposición está forzada estratégicamente a intentarlo, Sí, ahora muchas personas a través de las redes expresan un gran odio hacia las personas y desprecio a las personas que están intentando un diálogo. Pero uno siempre dice, bueno, si hay diálogo, si no resultó nada, estamos igual, quid pro quo. Pero si resulta cualquier resultado de ahí, es una ganancia para las dos partes. Ahora te pregunto algo, tú dices que este tipo de situaciones se dan solamente cuando un país llega a un punto de colapso. Ahora estos son límites, sí. Y este límite tú no tienes la percepción que se está llegando, pase lo que pasa. Se pueden pasar muchos años, hay países que han pasado años en la miseria. Mira cómo está Zimbabue, todavía superó la hiperinflación, pero siguen. Y nosotros de alguna manera, perdón a los que les moleste el término, pero nos hemos africanizado. Bueno, una medida, vamos a tratar de operacionalizar bien esa variable de situación límite. ¿Qué podría significar situación límite en la actualidad? Bueno, claro que estamos o muy cerca o ya en el marco de una situación límite, especialmente con los niveles de hiperinflación y el nuevo ciclo de escasez que están experimentando muchos productos, muchos bienes. Y claro que eso constituye una situación angustiosa, desesperante para la mayor parte de la población. Ya el año pasado la pobreza se había localizado, conforme al estudio en COVID, en 83%. Este año no puede esperarse una pobreza inferior al 85, 86, 87%. Ya lo dirá la encuesta de COVID, que estaba, por cierto, por terminar. Así que sí, desde esa perspectiva, desde la perspectiva económico-financiera o económico-social o socioeconómica propiamente, sí hay una situación límite. Pero en términos de la factibilidad de que se produzca una transición hacia la democracia, situación límite significa, en concreto, que se produce una fractura de la coalición dominante. Es decir, que frente a la situación límite, los actores que toman decisiones, los actores que tienen mayor capacidad de influencia, que tienen más poder, dividen sus posturas acerca de qué hacer. Unos actores dicen, bueno, tenemos que reforzar los mecanismos de control y de represión. Es decir, básicamente algunos proponen volver el régimen más autoritario aún, y otros dicen no, hay que retroceder y hay que restituir algunas garantías que han sido violadas. Cuando se produce esa fractura en el seno de la coalición dominante, es que la situación límite se traduce en sentido político en el disparador final de la transición. Entonces, hasta que esto no ocurra, ¿sí? Claro que es gravísimo lo que está ocurriendo, gravísimo. Lo que vamos a ver en el curso de las próximas semanas será
aún más grave de lo que hemos vivido, pero hasta que esto no se traduzca en una fractura en la lectura, en la interpretación acerca de los hechos, en la coalición dominante, pues por supuesto eso no va a dar pie a una tenemos que ir a una transición. pausa. Déjame dejar esta pregunta al aire sobre esa fractura de la coalición dominante que ha ocurrido, pero todos estos actores que se han fragmentado, que no están ya con el madurismo, por llamarlo de alguna parte, estaban hasta fuera del país. Lo que está pasando con Rafael Ramírez, lo que está pasando con la fiscal, lo que está pasando con algunos actores. Tiene que ser con la gente de aquí. ¿Tú crees que van a radicalizar aún más el proceso de lo que ya está radicalizado? Ya regresamos con John Magdaleno, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.